I'm Remy. 僕は笹本です。笹本さん。Sasa, your name? 笹 Sasa 本。 Moto. Sasamoto. どうもありがとうございました。 Sasamoto. 笹本さん。Sasamoto-san. Muy bien. Ah, nice to meet you. 神様仏様笹本さん。ベタベタしてるけど。冷たい。いただきます。 Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Reme y hoy os voy a contar cómo es un cumpleaños en Japón. Este año, a principios de septiembre, me mudé a Japón, a Tokio, para ser más exactos. A la vez, mi cumpleaños es a principios de septiembre. El caso es que este año se ha caído en sábado. ¿Qué significa esto? Pues que lo podía compartir conmigo misma, sola y en soledad, ya que no lo podía ni compartir ni con los compañeros de trabajo, que era básicamente la gente que conocía, ni con nadie más. Pero no ha sido el caso. Gracias a Dios, hace 3 años conocí a mi amiga Kylie, que compartíamos la misma familia cuando nos fuimos a estudiar en el extranjero durante verano para aprender inglés. Ella era como mi hermana, mi host sister. Ella es de Corea del Sur, pero se da el caso que ahora está viviendo en Tokio. Entonces le escribí unos días antes de mi cumpleaños solo: hola, ¿puedo pasar mi cumpleaños contigo que estoy sola? Y ella me dijo, claro, tal, no sé qué. El caso es que ella está trabajando en unos museos, en la parte de las oficinas, que se llaman Team Lab. Estos museos son una pasada. Son este tipo de museos contemporáneos de luces. Básicamente todo es un juego de luces y va todo mediante sensores y es una pasada. En Tokio hay 2. Hay uno que se llama Borderless y otro que se llama Planets. Yo fui a Team Lab Borderless, que es como sin bordes. Y la verdad es que súper chulo, no me lo esperaba para nada así y era una cosa que me hacía mucha ilusión porque sí que lo había visto pues por internet y tal, no sé qué, que miras y dices, ostras, tú, ¿qué pasa? El museo es impresionante, entras y está todo negro y de repente ves como unas mariposas volando y te llevan a una sala. El caso es que el museo es interactivo, es todo un juego de luces y ella me dijo que si lo ves en perspectiva ves como la naturaleza. Pero claro, una vez estás dentro no. Una pasada, menos mal que fui con ella porque si llego a ir sola me hubiese perdido más de 500 veces, os lo digo en serio, eso es gigante. Luego sigues andando y llegas a la sala principal, que es una fuente. Esta es una fuente. Ah, estos son niños. Pero cuando pisas, el agua se abre. Luego hay como letras chinas que las puedes coger. Y si las coges, cambia. A lo mejor significa agua. Y ahora empieza a llover. Y, o sea, todo está tan estudiado y tan domotizado y tan bien hecho. Y conforme vas andando, el agua se te abre en 2 ríos. Una pasada. Después, en las mismas paredes de los sitios, puedes como tocar las paredes y conforme vas tocando, vas recogiendo una letra japonesa que significa a lo mejor pues agua o lluvia o sol o cosas así, y de repente es como que coges el poder y aparece en la zona en la que estás, pues eso, empieza a llover o cualquier cosa así. Después sigues andando y hay diferentes salas, hay un montón de tipos de salas. Hay por ejemplo una que es una sala de luces con las que puedes jugar y tocar, y es como las luces van siguiendo como la música y es como un espectáculo. Hay otra sala que las luces como que caen del cielo, son como tiras de luces y con muchos espejos y es como un laberinto de luces y siguen un espectáculo de música también. Impresionante verlo y estar dentro. Después había otra sala que era como globos, que si lo veías desde fuera veías las sombras de las personas y quedaba súper chulo, o sea, impresionante. Otro sitio que era como que tenías que ir escalando o ir por unos escalones de luces también, ibas jugando. La verdad es que todo podías jugar. Había un sitio también que era como ir saltando y conforme saltabas te ibas creando un planeta. Entonces molaba un montón porque veías cómo se abría, las explosiones que se producían y luego se iba al universo. Habían toboganes que bajabas
y a lo mejor ibas como rompiendo fruta. Había otra sala que era como de agua, como del mar. Luego otro sitio que podías dibujar tu propio pez y sacarlo. Mira el vídeo. O sea, acabo de hacer un dibujo de esto. ¡He hecho un pez! Tú vas a ser un grande. Otro que era como que no llegué a ir porque habían unas colas de como 2 horas, las colas que te quedas. Amigos, ¿qué hay ahí dentro? Me quedé anonadada, la verdad. Muy chulo. Nos sacamos unas fotazas que bueno, que tela marinera. Aquí tenéis un poquito de ellas, así pa. Pero que si no podéis verlas también en mi Instagram, que molan un montón. Bueno, pues después del Team Lab, que la verdad es que estaba en una zona muy comercial que se llama Odaiba, en Tokio, y le dije, a ver, ¿te importa si vamos a buscar una tarta o algo así para que pueda soplar las velas, ya que, ¿sabes? Que es mi cumple. Y me dijo, sí, tal, no sé qué. Empezamos a buscar y no, se ve que aquí no es costumbre eso de vender tartas o velas, a no ser que sea un sitio específico. En España te vas al Mercadona y te compras la típica tarta de queso, que es la de siempre, y luego tienes las velas también en cualquier supermercado, y ya está. Pues no encontramos ninguno. Fuera, cero. Y le dije, no, da igual, no pasa nada, pero estaba así como un poquito plof, ¿sabes? Tío, que quiero soplar las velas, da igual, es una tontería, pero... Y nada, y fuimos a ese sitio y era como un Corte Inglés gigante, pero un Corte Inglés, yo lo he bautizado como un Corte japonés. Vamos a ver el Corte Inglés japonés, tipo, no sé cómo se llama. What was the name of this place? Mitsukoshi. Estamos en Mitsukoshi, el Corte japonés. Y nada, que me ha traído Kylie porque vamos a comprar un pastel. Me hace ilusión, ya que no tengo ni pastel, ni velas, ni nada, pues no sé. Aquí en Japón, luz, se ve que hay 2 tipos de velas. Las alargadas, que son como así, son para cada década que cumples. Y luego tienes las más cortitas, que son para cada año cumplido. Conseguimos la tarta y luego nos fuimos a comer sushi. No tiene nada que ver a como lo he comido yo antes. Tú entras y el típico restaurante aquí japonés es un restaurante de muchísimas plantas. Los camareros que trabajan ahí deben darse unas clases de CrossFit, pero unas sesiones, tío, que dices, ostras. O sea, suben y bajan, suben y bajan. El caso es que tú entras y tienes la zona de pago, porque siempre se pagan las escaleras para que no te vayas sin pagar, supongo, no sé. Total, que subes, tienes como una barra, que todos se sientan al lado de la barra, y tienes a los que hacen sushis, a sushieros, o sí, las personas, ¿no? Y entonces tú vas pidiendo, tienes una carta, y vas pidiendo un trozo de sushi. Y ellos te lo preparan en el momento. Y entonces cuando te lo preparan, es un trocito solo. Te lo ponen, ¡pam! Vale. Y te explican con qué salsa debes mezclarlo y cómo te lo debes comer, si con las manos o con los palillos. Antes de empezar a comer te dan estas rayitas. Hola. Que están calientes y te tienes que lavar las manos. Madre mía, el pescado se mueve. Había como una especie de calmar que se estaba moviendo. Es que el pescado se mueve. Sí, solo que sea todo y ya está. ¿Sabes? Lo de mí, ¿no? Pero tan fresco, te lo comías moviéndose. Brutal. Luego nos dieron como una especie de gamba y nos la dieron así, viva. Ya. Vale, pues está viva la gamba. Viva la vida, viva la gamba. Gamba, no, gamba, era más como un tipo de cigalita o algo así. ¡Oh, el bicho! De repente le arrancó la cabeza, la peló, le dejó la cola, la puso en un trozo de arroz y ya estaba. Y cuando te la comías, la cola se movía, o sea, los nervios estaban ahí puestos. No sé, el hecho de que esté fresco es que no pasa por ningún tipo de cocina, o sea, te lo estás comiendo vivo, ¿sabes? Estaba buenísimo, o sea, espectacular. Lo que se llama mucho son las sopas de miso. Una sopa de miso calentita, así, y luego nos pusieron como una especie de almejas dentro. Birthday miso soup. Birthday miso soup. Que conste, sí. Las sopas de miso aquí son muy famosas. Siempre te dan arroz y mi sopa de miso. Igual que te dan patatas fritas, pues no. Aquí es arroz y la sopa de miso. Bien.
Okay. Hola sushi maniáticos, y hoy vamos a aprender cómo comer sushi. Primero lo tumbas cual cangrejo andando, así, ¿lo veis? Luego lo coges con el dedo pulgar e índice, no te vayas a confundir, y lo coges. Lo mojas en soja y para adentro. Y ya estaría. Hasta aquí el vídeo tutorial de cómo comer sushi. Pero estos son pececitos. ¡Ah! ¡Oishi, oishi! Oh, ¡oishísimo! Oishísimo. Oishísimo es como... It's like super oishi. Oishi es delicioso. Ah, vale. Cuando acabamos de cenar, o sea, cuando ya estás a punto de acabar, te dan té verde. En el penúltimo plato te dan como un té verde, que igual que en España te dan así un orijito de hierbas o algo para la digestión, que pues te dan un té verde ardiendo. To drink, but it was like super warm, so yeah, it's too hot. Nos acaban de hacer un especial en la casa. Kawaii. Oishi, oishi. Oishiso. Los camareros son muy simpáticos, muy graciosos, la verdad. They turned off the light for you. Thank you very much, guys. Arigato. La gente japonesa la verdad es que es muy simpática, muy buena gente, muy educada también, ¿sabes? No te hacen ningún tipo de feo. Me lo pasé bastante bien, o sea, las expectativas se cumplieron más allá, o sea, súper guay. Kylie lo hizo súper bien, luego su amigo también súper bien, muy simpático. La verdad es que una experiencia muy chula y única. La cena también fue cara de lo suyo, 3 personas. Estaba buenísimo, el pescado, yo te digo yo, del mar. O sea, es como ir a ver a la sirenita y comerte a Sebastián, no sé, una cosa así. Aquí, como es típico en Japón, me dijeron, es tu cumpleaños, te invitamos nosotros. Y yo, ostras, no puede ser esto, ¿verdad? Digo, no, pero me dijeron, de verdad, que si no es feo, o sea, es tu cumpleaños. Y nada, Kylie, muchas gracias. O sea, arigato gozaimasu. Este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Dadle like, suscribiros, comentad, compartidlo. Y nada, arigato gozaimasu y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Hasta, is this Spanish? No. Take it like this. Let the cell phone. Take the cell phone like this.